El día de hoy nos toca ver la clase de hiperemia y congestión. Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de cómo funciona el sistema circulatorio. Un pequeño recordatorio de la función del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, bueno, la principal función del sistema circulatorio como tal es llevar sangre a los tejidos. En esta sangre que llega a los tejidos van tanto oxígeno como diferentes nutrientes. Otra de las cosas que en algunas veces olvidamos es que también la sangre sirve para eliminar los desechos. O sea, sí lleva nutrientes a los tejidos, pero también elimina desechos de los tejidos o transporta estos desechos de los tejidos a los diferentes órganos que se servirán posteriormente para eliminarlos de alguna u otra forma, ¿no? Tanto por vía hepática como por vía renal o por otra vía de eliminación de estos desechos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona o cómo está organizado en general el sistema circulatorio? Podemos decir que en el sistema circulatorio encontramos dos organizaciones en cómo va la sangre de un lado a otro. Le llamamos que existe una circulación mayor, que esta circulación mayor incluye todo o circulación general o mayor, ¿no? Que incluye todo el organismo, y una circulación menor que incluye básicamente los pulmones, ¿no? En la circulación menor o pulmonar es donde la sangre se oxigena y posteriormente se va hacia todos los tejidos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esta circulación? O cómo funcionan esta circulación mayor y menor. Y la circulación general o mayor va del corazón, que lleva sangre oxigenada hacia todos los tejidos, y regresa esa sangre sin oxigenar hacia el corazón, ¿no? Para que posteriormente el corazón la lleve a los pulmones a oxigenar. ¿Okay? Entonces, bueno. Tenemos también, por otro lado, ahorita vamos a hablar específicamente de la circulación mayor y menor, de dónde a dónde va, pero también tenemos la unidad circulatoria periférica. Y la unidad circulatoria periférica lleva sangre oxigenada desde el corazón por las arterias. Se van haciendo más pequeñas estas arterias de mayor calibre, como es la aorta, que sale directamente del corazón, y se va subdividiendo hasta llegar a arteriolas, y después estas arteriolas se conectan a los capilares. Posteriormente, después del lecho capilar, este capilar venoso o el lado venoso del capilar se conecta a vénulas y posteriormente a venas, y lleva la sangre sin oxigenar hacia el corazón. Esta unidad circulatoria periférica está compuesta por las arteriolas, los capilares y las vénulas o venas. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Aquí se deposita oxígeno y se recoge CO2, así como se depositan nutrientes y se recogen desechos. ¿Okay? Entonces, bueno, esta unidad circulatoria periférica o el lecho capilar tiene tanto esfínteres precapilares como esfínteres postcapilares, que cierran o abren dependiendo de las necesidades de sangre en los tejidos, y que regulan esta transición del lado arterial al lado venoso.
Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando queremos que llegue más cantidad de sangre al lecho capilar, lo que hacen los esfínteres precapilares se abren, dilatan todo este capilar y llega más sangre. Por otro lado, si queremos que la sangre se conserve más tiempo o haya más sangre en este lecho capilar, otra de las opciones que tenemos es que disminuyamos la salida, contrayendo los esfínteres postcapilares y haciendo que se empiece a estancar la sangre, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de estos mecanismos. Por otro lado, ya para hablar de la circulación mayor y menor, bueno, tenemos que hablar un poco de la anatomía del corazón y de los vasos sanguíneos que llegan. Toda la sangre que viene de todo el organismo, principalmente llega a la aurícula derecha, conectada por las venas cavas, ¿no? La vena cava, tanto ascendente como descendente, llegan a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha tiene una válvula que la divide con el ventrículo derecho, que se llama válvula tricúspide. Esa regula la entrada de sangre hacia el ventrículo derecho. Por otro lado, al contraerse este ventrículo derecho y sacar sangre, se va por la arteria pulmonar, que en este caso la estamos viendo aquí, arteria pulmonar, que se subdivide para cada pulmón. Para cruzar, o lo que divide la arteria pulmonar al ventrículo derecho, pues está la válvula semilunar pulmonar, que la encontramos aquí, semilunar, o también les llaman nidos de golondrina. Por otro lado, la sangre no oxigenada llega a los pulmones, llega al capilar de los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso en la barrera hematoaérea, donde sale CO2 y entra oxígeno. La sangre ya oxigenada regresa, ¿no?, por los pulmones, ¿no?, por las venas pulmonares. Estas venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda o atrio izquierdo. Las dos, cada una de ellas desemboca y pasan al ventrículo izquierdo, cruzando la válvula tricúspide. En la contracción del ventrículo izquierdo salen hacia la aorta, cruzando la válvula semilunar aórtica. Y de la aorta se subdivide en la aorta ascendente, descendente, el arco aórtico, y aquí lleva sangre oxigenada hacia todos los tejidos. Que aquí lo vemos, la aorta, el arco aórtico y sangre hacia el resto de los tejidos. Entonces, bueno, una de las cosas que también tenemos que mencionar es que el corazón es una válvula impelente, o sea, quiere decir que recoge sangre, y expelente porque también expulsa sangre. Cuando hay la dilatación de las cavidades del corazón, la sangre venosa es empujada hacia las cavidades del corazón. Posteriormente, en la contracción cardíaca, esta sangre es expulsada del corazón. Y en este caso, bueno, en el lado derecho es expulsada hacia las arterias pulmonares y en el lado izquierdo hacia la aorta. Es muy importante. ¿Y cómo se regula un poco la salida y la entrada de corazón, de la sangre al corazón y hacia los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de lo que le llaman el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que expulsa el corazón por una unidad de tiempo. Puede ser por segundo, puede ser por minuto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se llama
gasto cardíaco. Otro de los términos que también vamos a ir manejando a lo largo de toda esta unidad es la volemia. Y la volemia es la cantidad de sangre que existe en todo el organismo. ¿Ok? O sea, la cantidad de sangre que existe en todo el organismo. En un humano de tamaño promedio, entre 1,70 y 1,80, el volumen aproximado de sangre son alrededor de 8,5 litros. Entre 8 y 8,5 litros. Esto depende también del peso corporal y la complexión. En las diferentes especies, esto se altera ligeramente. ¿Ok? Entonces, bueno. Este gasto cardíaco que habíamos mencionado anteriormente está influido o dado principalmente por dos factores. La fuerza de contracción del corazón, que esto está determinado por la ley de Starling y ahorita lo vamos a mencionar, y la velocidad de contracción o el ritmo de contracción del corazón, o sea, la frecuencia cardíaca. Estos dos factores determinan la cantidad o el gasto cardíaco. Por ejemplo, si el corazón se contrae a una velocidad mayor, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a estar aumentado. Sin embargo, si este corazón no se contrae con fuerza, a pesar de que aumente la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco no va a aumentar tanto. Entonces, estos dos factores son los que determinan el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del cuerpo. Por otro lado, una de las cosas importantes que tenemos que entender para ver todos estos procesos es la ley de Starling o de Frank Starling. Y básicamente, lo que establece esta ley es que dice que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a los volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Es decir, cuando más se llena de sangre el ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica o sístole. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Si le llega mucha sangre al corazón que dilata al ventrículo, el ventrículo directamente proporcional va a ser su contracción. En términos llanos, si al corazón le llega bien sangre, el corazón se contrae con fuerza. Si al corazón no le llega bien sangre, el corazón no se contrae con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sale? Que el llenado es directamente proporcional a la contracción cardíaca. Cuando el llenado es bajo, la contracción es baja, y cuando el llenado es alto, la contracción es aumentada. Si el corazón no recibe sangre, el corazón no se va a contraer con fuerza. Y esto puede ser modificado por varios factores, uno de los cuales importante para la medicina es la volemia. Las cosas que afectan o las causas que afectan la volemia, o sea, que disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la capacidad de contracción del corazón. Por ejemplo, una de las cosas que afectan directamente a la volemia es, por ejemplo, la cantidad de agua de la sangre. O sea, un animal o persona que están deshidratados van a tener una disminución en la volemia. Y eso se va a traducir como una disminución en el gasto cardíaco. Por lo tanto, los animales que están deshidratados van a tener una función cardíaca disminuida, porque no se cumple la ley de Starling. ¿Okay? También un animal que perdió una gran cantidad de sangre disminuye su volemia porque tal vez tuvo una hemorragia severa,
tal vez disminuye su volemia y eso también va a disminuir el gasto cardíaco y la función cardíaca. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Clínicamente lo que se utiliza muchas veces es utilizar, cuando se pierde una gran cantidad de sangre, se utilizan expansores del plasma para restaurar la volemia y restaurar la función cardíaca, ¿no? Los animales que están deshidratados generalmente se utilizan sueros de diferentes tipos, ¿no?, para restaurar el volumen sanguíneo y restaurar la volemia y restaurar la función cardíaca. Por eso es muy importante esto de la ley de Starr. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con el tema de hoy que habíamos hablado de hiperemia y congestión. Los dos términos en general indican que hay un aumento local del volumen de sangre en un tejido. En general, lo que quiere decir estos dos términos es que hay más cantidad de sangre en un tejido. Y esto es intravascularmente. ¿Por qué? Porque igual puede haber una mayor cantidad de sangre en el tejido, pero fuera de los vasos sanguíneos. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Y a eso, cuando la sangre sale de los vasos sanguíneos, se le llama hemorragia. Pero aquí no. Aquí la sangre está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, es una mayor cantidad de sangre en un tejido o en un órgano. A eso le llamamos tanto hiperemia y congestión. ¿Ah? Y en general podemos decir que hay dos formas en las que haya una mayor cantidad de sangre en los tejidos, ¿no? Puede ser que está llegando mayor cantidad de sangre al tejido, como se los mencioné hace rato, y a eso en general le llamamos hiperemia. La otra opción de que haya más sangre en el tejido es que la salida esté obstaculizada o impedida. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que la sangre se va a empezar a estancar en el tejido, ¿no? O sea, no hay disminución en la salida de sangre de un tejido. Y eso en general le llamamos congestión. Tal vez lo puedan ver en libros más antiguos o en apuntes más antiguos, que en general le llamaban congestión activa a la hiperemia o le llamaban hiperemia pasiva a la congestión. Pero en general, en los últimos tiempos se ha llegado al consenso de cuando llega mayor cantidad de sangre le llamamos hiperemia y cuando hay obstáculo en la salida le llamamos congestión. Entonces, fíjense. Aquí tenemos un capilar normal, donde, ¿no?, un lecho capilar, la arteriola y la vénula, el lecho capilar, generalmente está, el capilar nada más cabe un eritrocito por cada capilar, está en condición normal. Si tenemos, por ejemplo, aquí, cuando disminuye la cantidad de sangre a un tejido, que en otras ocasiones ya lo habíamos mencionado, cuáles eran las causas, a eso le llamábamos isquemia. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando hay disminución en la cantidad de sangre en un tejido, o la sangre que llega a un tejido. ¿Okay? Cuando hay hiperemia, lo que tenemos es que se van a abrir los esfínteres precapilares y va a pasar mayor cantidad de sangre a los tejidos. ¿Okay? Entonces, bueno, eso le llamamos hiperemia. Sin embargo, esto solo dura un pequeño lapso de tiempo. Esto no lo puede mantener mucho tiempo el organismo, porque la salida sigue siendo igual. Aunque aumenten la entrada, pues también la presión va a hacer que la salida aumente. Esto solo sucede en un lapso corto de tiempo. Sin embargo, lo que le llamamos hiperemia venosa o congestión, aquí la salida está obstaculizada y
se empieza a acumular la sangre en el lecho capilar, porque los esfínteres postcapilares están cerrados y se empieza a acumular, ¿no? Una analogía que comúnmente yo utilizo para hablar de esto es lo que sucede, por ejemplo, con el tránsito en, en la ciudad o en las carreteras. Si nosotros tenemos una carretera donde por alguna razón hay un bloqueo, los coches se van a empezar a atorar, no van a llegar a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que eventualmente, si empieza el bloqueo en una parte lejana de la carretera, con el tiempo, este bloqueo va a llegar a otras vías, ¿no? Si bloqueamos la salida a nivel capilar, todo el capilar se va a congestionar, pero eventualmente, si esto dura mucho tiempo, incluso el lado arterial va a llegar a congestionar, ¿no? Porque se va atorando poco a poco la sangre, ¿no? Entonces, bueno, lo que les había mencionado, como algunas veces se menciona, ¿no? La hiperemia activa es que llega más cantidad de sangre. La entrada está aumentada. Sin embargo, la salida está también aumentada. Por eso lo que les decía, no pasa mucho tiempo para que suceda la hiperemia. Después de un tiempo, esto se normaliza. Pero por otro lado, en la congestión, como está disminuida la salida, aunque la entrada sea normal, eventualmente la cantidad de sangre en el lecho capilar se va a empezar a atorar y va a aumentar, ¿no? Los vasos sanguíneos, los capilares, se van a dilatar y se van a llenar de sangre. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también da cabida a otra cosa. Generalmente, histológicamente, aunque la podemos ver, la hiperemia activa, no la podemos diferenciar de la congestión pasiva. Histológicamente se observan igual y generalmente hablamos de congestión porque generalmente estamos hablando que las muestras que utilizamos de tejido generalmente provienen de animales muertos. Y en los animales muertos, la hiperemia generalmente se pierde después de la muerte, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vemos congestión. Sin embargo, histológicamente uno no es capaz de diferenciarlas. ¿Por qué? Porque histológicamente las dos las vamos a observar como una dilatación de las estructuras vasculares. Los vasos sanguíneos van a estar más grandes, más dilatados, la luz va a estar dilatada, puede estar llena o no de eritrocitos, sin embargo, las estructuras vasculares van a ser más evidentes, tanto en la hiperemia como en la congestión. Entonces, normalmente la vamos a diagnosticar como congestión. Y tenemos diferentes tipos de clasificaciones, tanto de hiperemia como de congestión, y vamos a hablar un poquito. Entonces, bueno, para empezar a hablar sobre la hiperemia aguda local, esto tenemos que, bueno, es aumenta la cantidad de sangre, habíamos dicho que era aguda, y es local. O sea, quiere decir que solo sucede en un órgano o tejido específicamente. No sucede en todo el organismo, ¿vale? Generalmente podemos decir que hay hiperemias fisiológicas. Generalmente cuando un órgano necesita un mayor aporte de sangre, principalmente porque está aumentado su actividad metabólica, o la función del tejido,
generalmente este tejido sufre hiperemia, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en el músculo esquelético, cuando hacemos ejercicio, en la glándula mamaria, cuando está produciendo leche, generalmente tanto el músculo esquelético como la glándula mamaria se ven turgentes, se ven aumentadas ligeramente de tamaño y de una coloración rojiza o rosácea. Lo mismo sucede cuando en los humanos tenemos, por ejemplo, pena o bochorno. Generalmente nuestras mejillas se tornan enrojecidas. Esa es una hiperemia aguda local, ¿no? ¿Sale? Generalmente esto está de la mano con la cantidad, ¿no? O necesidad metabólica del tejido, ¿no? Generalmente el oxígeno es lo que determina este flujo sanguíneo local, ¿no? Y bueno, como les decía, ejemplos, los músculos de los caballos de carrera durante las competencias, ¿no? La mucosa gástrica, la mucosa intestinal durante el proceso digestivo, ¿no? Incluso generalmente lo que sucede a nivel intestinal es que este aumento, esta hiperemia aguda a nivel intestinal, lleva gran parte de la bulimia a este intestino para el proceso de digestión, y disminuye la bulimia general. Y generalmente eso se traduce como disminución de la llegada de oxígeno y de sangre al cerebro y a otras partes del organismo que nosotros conocemos, como la somnolencia que sucede después de comer. Lo que llanamente o comúnmente se conoce como el mal del puerco. Generalmente esto sucede porque una parte importante de la bulimia se va al proceso digestivo, a esta hiperemia, y el cerebro empieza a recibir una ligera cantidad menor de oxígeno, lo que hace que disminuya levemente sus funciones, y una de esas funciones es la conciencia, ¿no? Generalmente al cerebro, cuando no recibe oxígeno suficiente, empieza a disminuir sus principales funciones, y una de las principales es la conciencia, ¿no? Cuando el cerebro no recibe oxígeno, empieza a disminuir funciones, y una de las cuales es la conciencia. Por eso sucede esta somnolencia post digestión. Entonces, bueno, como les he dicho, causas el ejercicio, la digestión, la producción de leche, también a nivel, ¿no? De gestación, pues bueno, hay mayor cantidad de llegada hacia el útero y la placenta, ¿no? Sin embargo, pues también puede suceder de forma patológica, y generalmente la hiperemia patológica está relacionada principalmente con la inflamación. Cualquier cosa que produzca daño al tejido, que produzca inflamación, va a liberar aminas vasoactivas como la histamina, que producen, ¿no? Vasodilatación, ¿no? O sea, va a ver que se abran estos esfínteres precapilares y llega mayor cantidad de sangre. Y esta es una de las razones por las que uno de los signos cardinales de la inflamación es el rubor, que es este aumento, este cambio de color rojizo de los tejidos cuando hay inflamación. Entonces, bueno, ejemplos, bueno, cualquier irritación mecánica o química, cuando hay irritación por la radiación solar, o sea, cuando nos quemamos en la playa, en la noche generalmente nuestra piel está enrojecida por esta alteración, ¿no? Por la radiación solar, ¿no? Las sustancias químicas irritantes, bueno, van a producir cualquier irritación, ¿no? En general, podemos decir que va a producir daño al tejido y va a producir que se active el proceso inflamatorio. Etiologías que produzcan, pues, todo lo que produzca como tal inflamación, ¿no? De los signos cardinales de inflamación, como hemos dicho, es esta rubor, y este rubor principalmente es esta hiperemia aguda, ¿no? Esto sucede en los primeros,
los primeros momentos de la inflamación y posteriormente esta hiperemia aguda se transforma en congestión local, ¿no? Esta hiperemia local se transforma con congestión local porque después de las aminas vasoactivas se secretan otras sustancias vasodilatadoras que producen, ¿no?, que haya mayor llegada al tejido y también que se estanque la sangre en los tejidos. Y ya hablando de congestiones, también podemos tener una congestión aguda cuando esta congestión solo dura un solo momento, ¿no? Habíamos dicho que la hiperemia es que llegue más sangre y que la congestión es que no salga sangre, ¿no? Que se estanque la sangre. Entonces, bueno, ¿qué puede producir una congestión aguda generalizada? Pues bueno, lesiones que provoquen alteraciones en la función cardíaca, ¿no? Como hemorragias en el corazón, si hay un émbolo en las arterias coronarias que produciría un infarto o una disminución en la cantidad de sangre que le llega al miocardio. Las descargas eléctricas producen fibrilación ventricular, lo que produce que no haya una función cardíaca correcta, o que lo vamos a ver al final de esta unidad, que se produzca un estado de choque o shock. Lo que sucede ahí es que la sangre se empieza a estancar porque no hay una función cardíaca correcta. Sin embargo, si se soluciona cualquiera de estos problemas, si se soluciona la fibrilación ventricular, pues básicamente el organismo va a regresar a la normalidad. Por otro lado, no puede haber una congestión aguda localizada cuando, por ejemplo, utilizamos vendajes, cuando hay vólvulos o torsiones intestinales o gástricas, cuando hay prolapsos, ¿no?, rectales uterinos, torniquetes que se utilizan para disminuir o controlar una hemorragia, o también incluso la aplicación de ergotamina, que habíamos mencionado en clases anteriores, que es un vasoconstrictor severo. Como produce vasoconstricción, disminuye también la salida de sangre de los tejidos. Entonces, bueno, si eliminamos las causas etiologías de esta congestión aguda local, pues el organismo regresa a la normalidad. Por eso las válvulas y las torsiones, tanto gástricas e intestinales, si se resuelven rápidamente, pues no van a producir trastornos importantes. Una cosa que cabe mencionar es que si estos vendajes, estos válvulos, torsiones, prolapsos y demás, continúan y no se resuelven, esta congestión aguda local se transforma en congestión crónica local. Y principalmente el problema general de la congestión es que como la sangre se estanca y no sale la sangre del capilar, no permite la llegada de sangre oxigenada al tejido. Y eventualmente lo vimos cuando vimos necrosis. Esto produce isquemia e hipoxia. Por lo tanto, puede llegar a producir degeneración y necrosis. Entonces, bueno, esta es una de las más importantes, la congestión crónica general. Y hay muchas etiologías y causas que pueden producir estas congestión crónica general. Podemos dividirlas como lesiones que provoquen trastornos en el corazón o en la función cardíaca. Podemos dividirlo como lesiones valvulares. Las lesiones valvulares principalmente se
dividen en insuficiencia o estenosis. ¿Qué es la insuficiencia valvular? La insuficiencia valvular es la incapacidad de las válvulas cardíacas en cerrar bien. Las válvulas cardíacas sirven para que la sangre no pase de un lado a otro y cuando hay insuficiencia, este cierre está alterado. Puede ser por muchas razones que lo vamos a ir mencionando a lo largo del curso, pero esta insuficiencia, esta incapacidad de cerrar el paso de sangre, se traduce principalmente como reflujos de esta sangre. Cuando no tiene la capacidad de cerrar correctamente una válvula, en la contracción cardíaca que la válvula tendría que estar cerrada, no se cierra completamente y hay un reflujo de sangre. Eso le llamamos insuficiencia. Y la estenosis valvular es cuando, por diferentes razones, la válvula no abre correctamente. Si la válvula no abre correctamente, el paso de sangre va a estar disminuido. Es como si abriéramos una llave de agua a la mitad. La presión o la cantidad de agua o de sangre que pasa por la válvula va a ser menor. Y eso se traduce principalmente en que se va a empezar a estancar la sangre. ¿Okay? Entonces, bueno, sigamos y ahorita vamos a explicar un poquito más con un esquema. Procesos patológicos que sufre el miocardio. Puede ser, por ejemplo, la deficiencia de vitamina E y selenio habíamos visto que provocaba degeneración de Schenker o músculo blanco. Este músculo blanco, pues, disminuye la capacidad contráctil del corazón. Entonces, los animales que tienen deficiencia de vitamina E y selenio, pues van a tener alteración en la función cardíaca. El calcio, que sirve para la despolarización de la membrana a nivel de la membrana neuromuscular, bueno, pues también cuando hay deficiencia de calcio, también hay deficiencia en la contracción muscular. Y también, por ejemplo, neumonías que alteren también o que provocan alteraciones del miocardio, como bordetela, pasteurella, micoplasma, que pueden provocar miocarditis, pues también van a disminuir la capacidad contráctil del corazón. Por otro lado, puede ser que haya presiones sobre el corazón que disminuyan su capacidad contráctil, ¿no? Por ejemplo, cuando hay acumulación de líquido en el saco pericárdico o, por ejemplo, el hidropericardio, pues la capacidad de dilatación cardíaca va a estar disminuida porque el corazón no se va a poder dilatar con eficientemente. Y acuérdense, si no hay dilatación cardíaca, no se cumple correctamente la ley de Starling y no hay contracción cardíaca. Por otro lado, por ejemplo, daños directos al pericardio, como la retículo pericarditis traumática que sufren los rumiantes y principalmente los bovinos, ¿no? Que es cuando se clavan alambres o cables y todo eso y producen una pericarditis, también disminuye la capacidad contráctil del corazón porque el saco pericárdico se llena de exudado, generalmente fibrino purulento. Tumores o neoplasias, ¿no? Del músculo cardíaco, como son los rhabdomiomas y los rhabdomiosarcomas, abscesos que muchas veces se producen, ¿no? Con estas pericarditis traumáticas, granulomas como los que se produce en la tuberculosis pueden producir que haya presiones sobre el corazón. Por ejemplo, un granuloma muy grande a nivel pulmonar puede comprimir el corazón y disminuir su capacidad de dilatación. Por otro lado, también los defectos cardíacos genéticos o congénitos, como persistencia del conducto arterioso, defectos septales, como persistencia del foramen oval, o alteraciones o defectos cardíacos congénitos que producen reflujos de sangre, pues bueno, también van a producir, ¿no?
que haya esta congestión crónica general. Las lesiones a nivel pulmonar también producen que haya congestión crónica generalizada, ¿no? Por ejemplo, agentes infecciosos que produzcan neumonías pueden llegar a producir alteraciones a nivel pulmonar, ¿no? Como suceden en las neumonías muy fuertes. Cuando hay una neumonía muy severa, a nivel de el lecho capilar del pulmón, a nivel de la pared alveolar, cuando la neumonía es muy severa, la sangre no fluye normalmente por por el alveolo, y eso se traduce en que se empieza a atorar la sangre y empieza a haber congestión pulmonar. Y si el pulmón se congestiona, va a haber un aumento en la presión sanguínea a nivel pulmonar. Y van a suceder trastornos, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Como es el mal de alturas que habíamos hablado en otra ocasión, y otra condición que le llaman cor pulmonar. Y este cor pulmonar es cuando la disfunción del pulmón eventualmente se transforma en una disfunción cardíaca. Cuando el corazón, cuando el pulmón alterado altera la función cardíaca. Generalmente esto va de la mano con la hipertensión pulmonar. Y bueno, vamos a explicar algunas de las cosas que suceden, ¿no? En estas alteraciones pulmonares y alteraciones de las válvulas del corazón. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar. Entonces, bueno, habíamos dicho que, por ejemplo, la sangre que viene a nivel de venas cavas se deposita en la aurícula derecha. ¿Vale? Esta aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y pasa por la válvula tricúspide. Pero fíjense, esto cuando hay dilatación, la válvula semilunar pulmonar se cierra para que la sangre de aquí no regrese. Cuando hay contracción ventricular, la válvula tricúspide se cierra y la válvula semilunar pulmonar se abre. ¿Para qué? Para que la sangre fluya normalmente hacia las diferentes, hacia el pulmón, por ejemplo. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos insuficiencia valvular, ¿qué quiere decir? Que esta válvula tricúspide no cierra bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando hay contracción ventricular, la sangre normalmente va hacia este lado. Pero cuando hay insuficiencia valvular, la sangre se regresa y se va para estos dos lugares. Y acuérdense, lo habíamos dicho, si hay un bloqueo en una carretera, eventualmente todo el bloqueo va a llegar a todo el organismo. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia valvular de la tricúspide, la sangre se va a empezar a regresar hacia todo el organismo. Y una de las signos clínicos que podemos observar en animales que están sufriendo en una alteración así, pues les llaman pulso venoso positivo. Generalmente el pulso de las venas es negativo. Bueno, cuando tienen pulso venoso positivo es porque en esta contracción ventricular se regresa o se vuelve una ola que produce este pulso venoso positivo. ¿Ok? Entonces, bueno. Claro, si tenemos esta alteración,
Pues los órganos que están directamente conectados a la vena cava, ¿no? Como por ejemplo riñón e hígado, pues van a empezar a sufrir congestión. Por otro lado, hablemos de estenosis. También, si tenemos estenosis de la válvula tricúspide, pues normalmente la cantidad de sangre que va al ventrículo va a estar disminuida. Esto lo vamos a ver principalmente como un estancamiento de sangre. Entonces, tanto la estenosis como la insuficiencia de la tricúspide puede producir congestión crónica general. ¿No? Sin embargo, también la estenosis o la insuficiencia de la válvula semilunar pulmonar también produciría algo parecido. Veamos y vamos a pensarlo de esta forma. Normalmente en la dilatación ventricular, esta válvula se cierra. Sin embargo, si esta válvula no cierra bien o tiene insuficiencia, ¿qué va a pasar en esta dilatación ventricular? La sangre que está aquí en la arteria pulmonar se va a regresar hacia el ventrículo y se va a empezar a estancar. Lo mismo, si no abre bien esta válvula, cuando haya contracción ventricular, la sangre no va a salir en suficiente y esto se va a empezar a estancar. Y se forma un círculo vicioso. Si se estanca aquí, se estanca aquí, se estanca aquí y eventualmente se va estancando todo esto. ¿Ok? Cuando falla tanto este lado del corazón por el miocardio que esté alterado de este lado o haya defectos valvulares, del lado derecho del corazón, eso le vamos a llamar insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y ese término seguramente lo han llegado a oír. Entonces, normalmente cuando tenemos insuficiencia cardíaca congestiva derecha, pues ¿qué órganos son los que empiezan a sufrir? Los que están directamente conectados a la cava y que aportan mucha cantidad de sangre al flujo de la vena cava, como son el riñón y el hígado. Entonces, bueno. Por otro lado, vamos a pensarlo del otro lado. Tanto que haya insuficiencia de la bicúspide o de la semilunar aórtica, si la sangre se empieza a estancar aquí, porque puede ser que se regrese hacia este lado, ¿cuál es el órgano que se va a empezar a congestionar? Pues los pulmones. Entonces, en las fallas cardíacas congestivas izquierdas, el primer órgano que se congestiona, pues son los pulmones. ¿Ok? Bueno. Entendiendo esto, depende de dónde sea el defecto valvular, pues será que se traduce en estas fallas cardíacas congestivas derechas o izquierdas. Por otro lado, para regresar a lo que sucede en el cor pulmonar o en el mal de altura, cuando aumentamos la frecuencia cardíaca o la contracción cardíaca, una de las cosas que sucede es que hay aumento en la presión sanguínea o hipertensión. Cuando tenemos hipertensión, lo habíamos mencionado en trastornos adaptativos, una de las cosas que sucede tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón es que el corazón empieza a
aumentar su función y eso se traduce en hipertrofia en el caso de los vasos sanguíneos de la túnica media o de la túnica muscular y en el caso del corazón, hipertrofia del miocardio. Lo que sucede en el cor pulmonar es que por alteración en el pulmón aumenta la presión sanguínea, o sea, hipertensión pulmonar, y esto se traduce principalmente como aumento en la presión a nivel del ventrículo derecho y eso se traduce en hipertrofia cardíaca. Y como lo mencionamos anteriormente en trastornos adaptativos, como el corazón no puede crecer mucho hacia afuera porque está delimitado por el saco pericárdico, generalmente empieza a aumentar hacia adentro. Y esto le llamamos hipertrofia cardíaca o hipertrofia concéntrica cardíaca, ¿no? Pero esto nada más agrava más el problema porque esto disminuye la cantidad o la luz del ventrículo y esto también produce mayor hipertensión, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, el CUL pulmonar y la falla cardíaca congestiva pues se comportan de esta forma, ¿ok? Entonces, bueno, para que quede claro, ¿no? Si en las fallas cardíacas congestivas derechas o izquierdas, ajá, todo dependerá de qué parte del corazón falla, ajá, si es derecho o izquierdo, y eso determinará el órgano que sufrirá la congestión, ¿no? En el caso de izquierdas, ajá, los pulmones y en el caso de derechas, pues todo el organismo, pero principalmente hígado y riñones. Entonces, bueno. Por otro lado, ajá, menos importante, pero también hay que mencionarla, la congestión crónica local, ajá, puede ser producida por, ¿no? La cirrosis hepática es una fibrosis hepática descontrolada que disminuye el flujo sanguíneo a nivel hepático. Produce que haya alteración, ¿no? En el flujo sanguíneo normal del hígado que se traduce en esta congestión hepática. Los trombos a nivel de venas puede producir esto, lo vamos a ver cuando veamos trombosis, ¿no? Neoplasias que alteren o que compriman los vasos sanguíneos y disminuyan la salida de sangre de los tejidos, ¿no? O como les había mencionado, torniquetes o válvulos que duren mucho tiempo. Entonces, bueno, para el aspecto morfológico de las congestiones y de las hiperemias, pues generalmente lo que vemos, ¿no?, es que pues los músculos, digo, los órganos se ven enrojecidos, ¿no?, generalmente ligeramente aumentados de tamaño, enrojecidos, y algunas veces, como en este caso, este riñón, se ven como ligeramente más húmedos, ¿okay?, porque llega más cantidad de sangre al tejido, tanto en congestión como en hiperemia. Sin embargo, en el caso de la congestión, cuando se vuelve más crónica, generalmente el aspecto rojo brillante de la sangre oxigenada se empieza a perder y los órganos empiezan a verse amoratados o de un rojo más intenso, ¿no? Normalmente lo podemos ver igual a nivel pulmonar, ¿no? Aquí vemos los pulmones que normalmente son un rosa más pálido, los vemos enrojecidos, ¿no? E igual el hígado generalmente que es de color de ladrillo quemado, se empieza a ver muy oscuro, ¿no? Porque la congestión crónica empieza a verse amoratado, ¿no? Porque la hemoglobina se empieza a saturar de CO2 y no de oxígeno y eso le da un color azuláceo a los tejidos y a la sangre. Los pulmones, como les decía, se empiezan a ver enrojecidos, ¿no? Y en el hígado empieza a haber un patrón muy especial que ahorita vamos a mencionar acerca de él, que es este patrón, que es una combinación, ¿no?,
de la congestión en los lobulillos hepáticos y la degeneración y necrosis consecuente de la isquemia producida por esta congestión. Y este aspecto que observamos aquí, ¿no? Donde vemos unas zonas muy rojas que corresponden a las zonas de congestión, intercaladas con zonas pálidas o blanquecinas que corresponden a las zonas de degeneración y necrosis del hígado. Y este aspecto que se menciona se llama hígado de nuez moscada. ¿Y por qué la llamamos hígado de nuez moscada? Porque principalmente este aspecto de estos caminitos que se alcanzan a observar recuerda a la estructura general de la nuez moscada. ¿Okay? Esta es la nuez moscada, que es una especie que se utiliza en la cocina, ¿no? Y que tiene esta estructura. Entonces, esta lesión que observamos recuerda a esta nuez moscada, ¿no? Por eso le dicen hígado de nuez moscada. Es esta combinación de la degeneración y la congestión. Histológicamente, podemos observar, ¿no? Y en el hígado es muy evidente. Y para recordar un poquito cómo funciona, ¿no?, la circulación del hígado, sabemos que en el espacio porta, vemos, ¿no?, que está la tríada hepática, que habíamos dicho que el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. La vena porta trae sangre con los nutrientes del intestino y la arteria hepática trae sangre oxigenada del corazón, ¿no? Entonces la sangre corre alrededor de todos estos sinusoides hepáticos que son capilares hacia el centro del lobulillo. En el centro del lobulillo tenemos esta estructura vascular que es la vena central y ahí corre toda la sangre. O sea, la sangre a nivel del hígado, del lobulillo, corre centrípetamente. Por otro lado, la bilis por los canalículos biliares que van así juntito con los sinusoides hepáticos, corre en el otro sentido. O sea, la bilis corre del centro hacia el conducto biliar. Todas las venas centrales se juntan, se anastomosan y forman la vena hepática que se conecta directamente con la cava caudal y eventualmente con el corazón. Y esto es muy importante porque esto nos va a sugerir un poco algunas veces las lesiones que llegamos a observar. Entonces, bueno, como observamos, vean, hay un espacio porta, ¿no? Muy evidente. Este, este hígado tiene alteraciones de degeneración, pero también tiene alteraciones de congestión. Vean cómo aquí hay conductos biliares, pero arterias y venas, arterias hepáticas y venas porta, se ven muy evidentes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están dilatadas. Estas venas y arterias están congestionadas. Por otro lado, si nos acercamos un poco y vemos este corte, ¿no? Aquí vemos un poco del espacio porta, el conducto biliar, la arteria, no nos alcanza a ver la vena porque no se cortó por efecto de corte, pero vean, aquí todos estos caminitos que podemos observar, pues son los sinusoides hepáticos. Ya habíamos mencionado que los sinusoides hepáticos son capilares y en los capilares nada más cabe un eritrocito. Y aquí estamos viendo esto alterado. Aquí vemos cómo, ¿no?, en estos sinusoides hepáticos hay más de un eritrocito. Y esto se observa porque este sinusoide hepático, este capilar, está dilatado, ¿no? También vemos la vena central, también dilatada y
muy evidente, ¿no? Una de las cosas importantes que hablar histológicamente de la congestión es que no necesariamente los vasos sanguíneos tienen que estar llenos de eritrocitos. En muchas ocasiones estos vasos sanguíneos, por el procesamiento histológico, estos eritrocitos, como no están unidos a nada, se salen del vaso sanguíneo cuando el órgano lo metemos al formol o cuando es procesado en el proceso de inclusión en parafina, se pierden estos eritrocitos, pero el vaso sanguíneo queda dilatado. Por eso histológicamente no tenemos que ver el vaso sanguíneo lleno de eritrocitos o lleno de sangre. Solo tenemos que ver con que esté dilatado. Y vean lo que sucede aquí. Vean estos sinusoides. Vean, aquí no se ven muy llenos de eritrocitos, pero sí vemos evidentemente que el sinusoide está dilatado. Aquí se ven los cordones de hepatocitos y el espacio de en medio del sinusoide evidentemente dilatado. Aquí caben más de un eritrocito, ¿no? Como lo estamos viendo en estos cortes, ¿no? Que se ven muy, muy dilatados. Esto es también congestión, ¿ok? Entonces, bueno. Y otra de las cosas que también podemos ver, si pensamos que el centro del lobulillo, todas las venas centrales se unen con la vena cava, bueno, con la vena, bueno, producen la vena hepática que eventualmente se conecta con la cava. Si hay una falla cardíaca congestiva, los primeros hepatocitos que empiezan a dejar de recibir oxígeno son estos, los del centro del lobulillo. Por eso en muchas ocasiones, cuando hay alteraciones de el corazón o una falla cardíaca congestiva, las degeneraciones más severas o así como la necrosis generalmente empieza centrolobuliarmente, como lo estamos viendo aquí. Si se ponen a ver y observan esta degeneración vacuolar, ¿no? Que probablemente es degeneración vacuolar grasa o degeneración vacuolar hidrópica, ¿no? Causada principalmente por la congestión y la isquemia, es más severa en el centro del lobulillo que cerca del espacio porta, porque aquí los hepatocitos de aquí están recibiendo más oxígeno de estos que los del centro del lóbulo. Y lo podemos observar también en este corte. Vean cómo las alteraciones degenerativas son más severas en el centro del lobulillo que cerca del espacio porta. ¿Okay? También podemos observar algunas veces patrones donde el centro del lobulillo hay incluso necrosis. Y este aspecto de congestión y trastornos degenerativos y necróticos es lo que macroscópicamente observamos como este aspecto de hígado de nuez moscada. Por otro lado, en otros órganos observaremos las congestiones de diferente forma. No vean, aquí esto es un intestino donde los vasos sanguíneos del intestino son muy evidentes, en este caso sí están llenos de sangre o de eritrocitos, están pletóricos de sangre y de eritrocitos, pero son muy evidentes porque están dilatados. Lo mismo que sucede aquí en esta piel, en esta piel vemos los vasos sanguíneos muy evidentes porque están dilatados. Pero cabe mencionar aquí que, por ejemplo, fíjense que entre las fibras de tejido conectivo de este corte de piel vemos eritrocitos. Y esto ya no es congestión. Esto lo vamos a ver posteriormente. Estos eritrocitos están fuera de los vasos sanguíneos y esto le llamamos hemorragia. Entonces, en este caso de esta piel, también tenemos hemorragia presente aparte de la. En el riñón, ¿no? Los vasos sanguíneos que acompañan, ¿no? O son parte de las arterias aferentes y eferentes que llegan al glomérulo, pues se empiezan a dilatar y se hacen más evidentes. ¿Ok? Vean todos estos vasos sanguíneos o estos arteriolas
aferente y eferente van a verse más evidentes porque están dilatados. Así como sucede con el ovillo capilar. El ovillo, vean, aquí están estos vasos sanguíneos dilatados que se hacen evidentes, que en el corte normal no lo observamos así. Y el ovillo capilar, que es un capilar, pues generalmente se ve el capilar dilatado lleno de eritrocitos, a diferencia de lo que sucede en un corte normal. Entonces, bueno, también la congestión la vemos tanto a nivel de grandes vasos, a nivel de arteriolas y vénulas y a nivel de capilar. Lo mismo sucede a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, en la pared del alveolo cruza un capilar que cuando está dilatado lo observamos así. Así es como se observa a nivel alveolar la congestión o la dilatación de este capilar. Recuerden, aquí hay un capilar donde solo debería de caber un eritrocito y aquí vemos este capilar dilatado que observamos estos eritrocitos en varias filas, ¿no? Y así es como se observa la congestión, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí el video del día de hoy.